Vamos a hablar acerca de los falsos profetas y lo que dice la Biblia acerca de ellos. Hace un tiempo estuvimos analizando un poco acerca de Deuteronomio 13 y cómo habla la Biblia de aquellos que se levantarán como falsos maestros. La Biblia de las Américas traduce esto como si se levantara, mientras que la Reina Valera lo traduce cuando, es decir, que toma como punto de partida que pasará. Las dos traducciones son muy buenas, pero como sabemos en 2 Timoteo 3, sabemos que falsos profetas y falsos maestros entrarán en la iglesia. Tenemos que entender, muchachos, que los apóstoles de Satanás también pueden hacer señales y prodigios. Recordemos lo que pasa con los sacerdotes de Faraón, incluso el propio anticristo. Pensemos que esto es uno de los elementos que tenemos que analizar. Falsos maestros se levantarán y falsos maestros harán estos prodigios y señales con tal de engañar al pueblo. Mira lo que dice Deuteronomio 13:3. Jehová usa falsos profetas para probar nuestra lealtad hacia él. Falsa doctrina es atractiva a nuestra vieja naturaleza. Es decir, cuando hablamos de un ejemplo muy físico, hablamos del becerro de oro en el Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba deseando adorar a Dios supuestamente, pero desean adorarlo de una manera que ellos entienden y conocen, por lo tanto comienzan a adorarle a través del becerro de oro. Esto es una premisa que viene a través de lo que han aprendido en Egipto. Así que pensemos y analicemos estas vertientes. Lo que dice Deuteronomio 13, 4 y 5 es que muchas veces el discernimiento es una cuestión de obediencia y no de conocimiento. El falso profeta ha de morir por tentar a otros a rebelarse en contra de Dios. Es decir, que nosotros debemos de entender que esto es algo muy importante para Dios. Nosotros, nota quién es el ofendido y quién es el ofensor. ¿Quién es el que nota la ofensa? El falso profeta es el que tiene que morir porque está ofendiendo a Dios, porque está animando al pueblo a ir en contra de Dios. Si analizamos este pasaje a continuación, aún así, si el falso profeta es pariente, ha de morir por su rebelión contra Dios nuestro Salvador. Otra vez hace mención de que Dios no nos sacó de Egipto, otra vez mencionando toda la historia del libro de Éxodo. Aún ciudades enteras tenían que ser destruidas si sirvieron a otros ídolos. Piensa en esto como una de las cosas que vamos a analizar más adelante. Piensa en esto, es muy importante que analices este pasaje porque al pensar en esta frase, ciudades enteras tenían que ser destruidas porque estaban sirviendo a otro Dios. Por permitir falsos profetas e idolatría en Israel, perdían la bendición. Es decir, se iban al pueblo de Israel a través del cautiverio para con los babilonios o con los asirios. Incluso en Deuteronomio 18, el contexto de este pasaje es cuando Dios habló a Israel desde el monte de Sinaí dando su ley. Israel perdió muchas cosas en el Éxodo. Estando en el desierto pierde muchas cosas. Pero una de las cosas más importantes es que tuvo acceso a la ley de Dios. Israel pidió a Dios que hablara por un profeta y no directamente a ellos porque tuvieron miedo. Perdieron la conexión directa con Dios. Dios hablaba directamente con ellos, pero a través del temor, a través del miedo, entonces hubo esta pérdida. Dios permitió a través de Moisés que él traería este mensaje para que aquellos que escuchaban este mensaje no fueran juzgados por Dios. Dios juzga personalmente a los profetas y Dios juzga personalmente a quienes no escuchan a los profetas. Mira lo que dice este pasaje: el profeta que habla lo que Dios no mandó y el profeta que habla en el nombre de otro Dios morirá. El profeta que habla lo que Dios no dijo, entonces ese profeta muere. Y el profeta que habla en el nombre de otro Dios, que habla diciendo y hablando en nombre de otro Dios, esto irremediablemente muere. ¿Cómo se puede discernir entre un profeta falso y verdadero? Esto lo tenemos que hablar en clase propiamente, pero si no cumple su palabra, no es de Dios. Incluso cuando pensamos en algunos pasajes que vemos a diferentes profetas hablando, a diferentes hombres escribiendo y declarando cosas en contra del pueblo de Dios, bueno, si no se cumple su palabra, no es de Dios. ¿Y qué si se cumple su palabra? Bueno, esto es lo que estuvimos analizando. Si no te lleva a la gloria de Dios, si no te lleva a buscar a Dios, entonces ese profeta no es un profeta verdadero. No solamente es cumplirse su palabra a través de prodigios y señales, sino que también debe de llevarte hacia Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Romanos 1 vemos los primeros dos mandamientos: adorar solamente a Dios
y que Dios sea solamente el sujeto de nuestra adoración, y al adorarle como Él manda, según su carácter santo, nos muestra de qué manera, no como los otros pueblos, no como los otros dioses, se presenta de una manera correcta, y es imposible representarlo de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestra arte, ¿verdad? Y Dios es espíritu y nosotros somos creados a su imagen. La santidad denota algo único, algo trascendente, algo especial, algo apartado para con Dios. Representar a Dios como una criatura es blasfemia, básicamente. No es adoración digna. De hecho, podríamos entrar más adelante, podemos verlo, entre la diferencia de adoración y la diferencia entre vindicación que hacen los que adoran santos. Muchos de ellos pueden hablar acerca de esto, veneración, vindicación, en este sentido, ¿verdad? Ellos dicen, no está tomando mi lugar este santo, por lo tanto nosotros presentamos nuestros respetos. Y si quieres hablar de este trasfondo, tendremos que hacerlo en una cuestión presencial, porque es muy interesante de cómo esta parte de cultural de los mismos cristianos, de los cristianos verdaderos, que presentaron respetos hacia aquellos cristianos que estaban muriendo. Entonces, el presentar esos respetos, esa memoria hacia esos cristianos muertos, entonces es lo que se convierte posteriormente en la adoración a los santos. ¿Cómo respetar a Dios? ¿Cómo respetar a Dios? Con adoración, la que Él manda, y con vidas apartadas de pecado, con vidas en santidad, que están buscando la santidad, y un amor sincero y sacrificial, con justicia e integridad, buscando siempre lo que Él es, lo que su persona declara, lo que su persona menciona en la Escritura. ¿De dónde vienen las falsas religiones entonces? Bueno, las religiones falsas vienen del corazón pecaminoso del hombre. Lo que dice Romanos 1:21 es que las religiones falsas son intentos de los hombres de detener o suprimir la verdad en injusticia contra el Creador. Aquellos que retienen con injusticia la verdad y con sus hechos niegan la eficacia de la palabra de Dios. Religiones falsas vienen por falta de honor, de gratitud a aquello que Dios ha creado. No es decir que quieran dar adoración y servicio a Dios exclusivo, sino que buscan, en vez de estar agradecidos por lo que Dios ha provisto, quieren tener esa autoridad, buscan la autoridad de ser una persona, de una entidad con autoridad en la vida de otras personas. Religiones falsas son argumentos necios inventados para defender y justificar el pecado de muchos hombres. Dios en su justicia dejó creer sus propias mentiras y practicar. Mira, analiza Romanos 1. De hecho, si tuviéramos oportunidad, les mencionaría y hablaríamos de las 3 menciones que hace Romanos, pero esto lo verán a fondo en la clase de Romanos, en donde hay tres entregas del ser humano, que Dios entrega al hombre a estas 3 cosas, para literalmente que el hombre se pueda dar cuenta de que es necio en su propio corazón. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esta imagen? ¿Alguno de ustedes ha visto esta imagen anteriormente? Esta imagen es el Quijote, es Don Quijote y Sancho Panza. ¿Y quién es Don Quijote? Don Quijote es aquel caballero que es un paladín que va en busca de sus aventuras. Pero lo curioso es que en el mundo en el que él vive, los molinos de viento son sus enemigos, y Sancho Panza es su fiel escudero que le guarda de no caer en estos molinos de viento. Este mundo es un mundo imaginario, pero aunque este mundo carece de verdad, hay hombres imaginarios que buscan a un Dios imaginario con reglas imaginarias, a la manera en la que ellos dicen, a la manera en la que ellos piensan. Y no estoy diciendo que el Quijote es una representación de una secta, claro que no, pero estoy hablando metafóricamente de lo que Don Quijote hacía. Buscaba un mundo de fantasía en donde la realidad no es lo que sus ojos ven. Él veía molinos de viento y veía gigantes. Asimismo, hay hombres en esta tierra que buscan a través de un necio corazón encontrar a Dios. Muchos inventos terminan poniendo dioses que abundan en su necedad. Por ejemplo, la fertilidad, el de la cazadora, el dios de la guerra, el dios de la cosecha, dioses con los que se cometía inmoralidad, incluso hasta con sus propias madres.
Dios los dejó vivir en este mundo y los condenó en el pecado para recibir castigo por el pecado. Y esta condenación fue heredada. De hecho, dice el pasaje, ¿verdad? No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sabiendo que el pecado merece la muerte, el salario del pecado es la muerte, no solo aquellos que practican estas cosas entienden este agravio, se entretienen con el pecado, se arrestan en el progreso de la palabra de Dios y proclaman el pecado como algo que fuese bueno. Esta frase es lo que nosotros conocemos como a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esto es importantísimo, muchachos, porque cuando hablamos de Balaam en Números, hablamos del uso de la inmoralidad o de una estrategia de este mismo profeta, falso profeta, para incluir al pueblo en maldición. Él buscaba, recordemos cuáles son los dos pilares del Antiguo Testamento para la destrucción del pueblo de Dios. El primer lugar es mezclarse y el segundo lugar es destruirse. Es decir, la simiente de la serpiente lo que buscaba era destruir al pueblo de Dios, o si no podía destruirlo, mezclarlo, que se perdiera la simiente, que no hubiese esa simiente pura. Por lo tanto, Balaam utiliza la estrategia más hábil. Manda a mujeres vestidas agradables a los ojos, y los hombres terminan cayendo, pero por la gracia de Dios no termina sufriendo todo el pueblo por causa de este hombre. La falsa doctrina es un problema del corazón. Muchas veces detrás de la religión falsa están diferentes motivaciones. Puede ser el deseo del amor, el deseo del poder, el deseo de la autoridad, el amor al dinero, los deseos carnales, deseos sexuales. De hecho, hablábamos recientemente acerca de los diferentes elementos que hay cuando hablamos de las sectas. Es ridículo hablar con personas por ejemplo, platicábamos de la luz del mundo hace un tiempo. ¿Cómo puede ser posible que defiendan a una persona que está bajo investigación por innumerables violaciones a mujeres, acosos a mujeres, innumerables cuestiones que son dignas de un depravador sexual? Esto es impresionante. ¿Cómo estas personas pueden osar el defender? Incluso hay líderes en las sectas que ejercen una autoridad diciendo: yo soy el líder y de ahí nadie más me puede cuestionar. Líderes en las sectas muchas veces son inmorales, como ya lo hemos visto, y muchos de ellos llegan a ser ricos. De hecho, precisamente hablando de esto, la definición de secta, Walter Martin en The Kingdom of the Cults define una secta como un grupo de personas que siguen a una persona con una mala interpretación de la Biblia propagada por esa persona. Niegan las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero insisten que son cristianos. Muchos de los mormones incluso dicen que son cristianos. Ejemplos de las sectas: los Testigos de Jehová de Russell o de Rutherford, Ciencia Cristiana, Mary Baker Eddy, o los mormones de la Universidad de Brigham Young, los seguidores de Joseph Smith. Y esto es algo que más adelante hablaremos, porque esto es importante, esto es muy importante para el contenido de esta clase. Cómo incluso cristianos verdaderos han estado en las sedes de estos grandes imperios y han coronado el Evangelio y han coronado a Jesús en estos lugares. Mateo 7 nos habla de la decepción de falsos profetas. ¿En qué sentido? Bueno, son lobos vestidos de ovejas. Son profetas que buscan hacer profecías, milagros, exorcismos en el nombre de Jesús, como si conociesen a Jesús, pero sus obras son malas. La manifestación de los falsos profetas no puede ser más que a través de frutos. No intentan hacer la voluntad de Dios, intentan hacer su voluntad y ganar fama, ganar dinero, ganar prestigio o algunas cosas más, como por ejemplo los falsos cristos. Hablan de los milagros, ¿verdad? De los falsos cristos que engañarán, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos, a los mismos creyentes, ¿verdad? Hablarán estos personajes como tan elocuentemente que engañarán incluso, o querrán engañar al pueblo de Dios. Falsos profetas usan mal la Biblia. Falsos profetas requieren más fe en Cristo que la salvación. Falsos maestros tientan a Dios por cambiar el Evangelio. Cuando hablamos de hechos, es importante pensar en diferentes elementos.
Y voy a hacer un video bastante largo porque quiero avanzar todo lo que podamos en esta presentación.